El camino del círculo. Un cuento chino sobre el destino. Era una hermosa mañana en el lejano valle del gran río. El sol brillaba en lo alto de las montañas, extendiéndose a través de los árboles y los campos, mientras a la orilla del río se podía ver a un anciano que alimentaba a los ciervos del bosque que cada mañana llegaban al río para beber. Se decía que el origen, el principio del gran río, estaba en el mismo cielo. El río desde allí fluía por las grandes montañas, por entre las faldas de los montes, y luego seguía hacia el valle, viajando como un mensajero celestial hasta llegar al gran mar. El anciano vivía en una cabaña hecha de paja y madera cerca del gran río. Llevaba a los viajeros de una orilla a otra, transportándolos en su balsa a cambio de una sola moneda. Algunos decían que el anciano siempre andaba canturreando, mientras otros afirmaban que era el gran río el que parecía cantar incesantemente. Algunos aseguraban que el viento tenía un don especial con el que se obsequiaba a todos aquellos que cruzaban el gran río. Otros, en cambio, pensaban que era un simple anciano que agotaba sus últimos años de vida. Una mañana, cuando el sol caía sobre los sauces llorones que reconfortaban al gran río, los ciervos del bosque empezaron a moverse lentamente, protegidos por los largos brazos de los árboles. De repente, una voz joven gritó desde el camino: «¡Hola, viejo! ¡Hola! Me llamo Sun Li y voy de camino a la ciudad. Allí me haré rico y tendré muchos sirvientes, pero antes debo cruzar el río. ¿Podrías llevarme, viejo?». El anciano sonreía a medida de que el chico se acercaba a él. Un ciervo los miraba tranquilo entre los árboles. «Cruza el río conmigo 3 veces», contestó el barquero, «y tu pasaje será gratuito». Mientras el viejo hablaba, Sun Li creyó oír a alguien que canturreaba. ¿O era el río? Antes de que Sun Li tuviera tiempo de preguntar nada, se oyó a alguien que vociferaba desde el camino. Era un rico mercader que se acercaba al río con su caravana de sirvientes y caballos. «¡Barquero!», dijo el adinerado comerciante, «llego tarde al mercado. Te pagaré 5 monedas por llevarme a la otra orilla. ¿Lo harás, barquero?». El viejo asintió pausadamente y le indicó a Sun Li que ayudara a la caravana a subir a la balsa. El mercader montaba un caballo zaino cuyas bridas estaban trenzadas con cordones de oro, al tiempo que los sirvientes guiaban los caballos de carga hacia la balsa. Sun Li se dio cuenta de que los hombres vestían preciosos ropajes de seda blanca y llevaban espadas largas y afiladas en sus costados. Cuando el mercader desmontó de su caballo, miró compasivamente al anciano y dijo: «Viejo, tengo una gran fortuna, y si haces bien tu trabajo, no te pagaré 5 monedas, sino 10 por el viaje». El barquero respondió: «Muy amable, señor,
Yo solo pido una moneda por cruzar el río. Es todo cuanto necesito. El acaudalado comerciante soltó una risotada mientras sus sirvientes observaban incrédulos la escena. Sun Li, que nunca había visto dos monedas juntas, pensó que el viejo no había comprendido lo que el rico mercader le había propuesto. Con un rápido empujón del viejo, la balsa se alejó de la orilla y empezaron a cruzar el río. El adinerado comerciante invitó a Sun Li a sentarse a su lado. «Chico», le dijo, «tengo casas de verano en el gran mar y sirvientes que me esperan todo el día. Llevo rubíes de Egipto y diamantes de las cuevas de África. Mira este anillo. ¿No es el más hermoso que has visto nunca?» Sun Li observó atentamente la deslumbrante joya. Pensó que se parecía a un enorme sol rojo. Mientras estaban hablando, ni el rico mercader ni Sun Li se percataron de la presencia del anciano, que lentamente se había ido acercando a ellos a medida que la balsa se deslizaba hacia la orilla opuesta del gran río. Pronto el viejo estuvo de pie al lado del mercader, hundió su bastón en el río y señaló hacia el agua. ¿Veis cómo surgen los círculos desde el centro de mi bastón hacia el agua del río? Cada círculo crece más y más a medida que fluye el agua y toca todo aquello que encuentra a su paso. Si el círculo rebosa amor y ternura, el amor y la ternura un día volverán. Si el círculo resuma codicia y deseo de dinero, la codicia y el deseo de dinero volverán. Amable señor, podréis daros cuenta de que la verdadera fortuna no se encuentra en las casas de verano ni en las piedras preciosas. Las verdaderas riquezas se encuentran en los dones del corazón. Si tratáis a los demás con ternura y respeto, ganaréis riquezas que pocos han conocido. Esto, amable señor, es el camino del círculo, el camino de la vida. El rico mercader y Sun Li miraron al viejo, quien tras pronunciar estas palabras se dirigió a la parte delantera de la balsa. Una nube cubrió el sol y Sun Li notó que el anillo ya no brillaba tanto como antes. La barca se paró en la otra orilla del río y el barquero y Sun Li ayudaron a descargar la caravana del rico mercader. Cuando sus caballos estuvieron listos para partir, el acaudalado comerciante se volvió hacia el anciano y le dijo: «Viejo, lo que enseñas es interesante, pero no resulta práctico a este mundo. Te han ofrecido 10 monedas y solo querías una. Hablas con acertijos y vives de la nada. Creo que eres tú quien habita en un círculo de sueños». Y con estas palabras, el mercader lanzó una moneda al aire. Antes de que ésta cayera a los pies del viejo, el rico comerciante ya le había dado la espalda y se marchaba. Cuando la caravana hubo partido, Sun Li se volvió para mirar el río. Todavía podía ver los círculos del bastón del viejo que crecían, cada vez más grandes por la superficie del agua, y regresaban a la otra orilla. Sun Li escuchó un amable canturreo y se preguntó si procedía del río o del anciano. Era un día de mucho trabajo allí en el río, y los pensamientos de Sun Li pronto fueron interrumpidos por nuevas voces que llegaban desde el camino. Otro grupo de gente se acercaba con celeridad. Era un maestro de la gran escuela que viajaba junto a sus discípulos. Cuando se acercaron a la balsa, el maestro gritó: ¡Viejo!
Debemos darnos prisa. Se están formando nubes de lluvia sobre el río. No quiero mojarme y arruinar mi ropaje. Pues esta noche doy un discurso muy importante en la ciudad vecina. Mientras el maestro y sus discípulos se apresuraban a subir la balsa, las oscuras nubes empezaron a rugir sobre sus cabezas. El maestro repitió: «Viejo, apresúrate, no vayas tan despacio, muévete deprisa, o de lo contrario no te pagaré por tus servicios». Al caer las primeras gotas, el barquero mantuvo su quehacer tranquilo. Hacia la mitad del camino, la lluvia empezó a caer copiosamente del cielo y las olas comenzaron a crecer alrededor de la balsa, de tal forma que el río y la lluvia parecían fundirse en uno. El maestro estaba muy enfadado por ello. Gritó: «¡Viejo! Todo eso es culpa tuya. Vas demasiado despacio. No te pienso pagar el viaje». Sin alterar su ritmo sosegado, el viejo le respondió: «Amable maestro, si corro en medio de esta tempestad, con vientos y lluvias tan fuertes, la balsa se puede volcar y existe el peligro de que vos y vuestra compañía os ahoguéis. Si me hubiera apresurado cuando empezamos la travesía, no hubiese podido seguir la corriente del gran río, que es la que nos salvará de esta tormenta. La lluvia y la corriente, amable señor, se mueven en armonía con el gran cielo. Si colaboramos con la lluvia y la corriente, ellas serán nuestras amigas y estaremos a salvo. La lluvia y la corriente no son impacientes ni desagradables. Cuando la lluvia se transforma en río, éste fluye hacia el gran mar y vuelve a las nubes para convertirse de nuevo en lluvia. Si vos, amable señor, enviáis impaciencia y rabia al río, éste os las devolverá. Pues en eso consiste el camino del círculo, el camino de la vida». Cuando alcanzaron la otra orilla, el maestro y sus discípulos dejaron la balsa a toda prisa. El maestro miró al viejo y le dijo: «Me has hecho llegar tarde y por tu culpa se ha arruinado mi ropaje. Los únicos círculos que puedo ver son los que giran dentro de tu cabeza. No te pagaré por tu trabajo». Y dicho esto, el maestro y sus acompañantes se marcharon por el camino apresuradamente. Mirando el río, Sun Li reflexionó sobre lo que el viejo había explicado. ¿Es eso cierto?, se preguntó a sí mismo. ¿Vuelven de verdad las cosas a nosotros? Mientras veía una hoja dorada que flotaba río abajo, pensó a lo lejos que estaba del gran mar y en lo mucho que tardarían las aguas en regresar. Poco a poco las nubes se transformaron en una bruma sedosa. Las lluvias cesaron y Sun Li, una vez más, creyó oír un amable canturreo. Cuando empezó a caer la noche y la oscuridad envolvió los árboles de la orilla del río, ya no llegaron más viajeros. El anciano encendió un fuego y ofreció a Sun Li un cuenco de arroz. Después de comer en silencio durante un rato, el viejo cogió una rama de la hoguera y dibujó un círculo en la arena y dijo: «Esto no es simplemente un círculo, es el camino de la vida. Todo lo bueno que realices volverá a ti como en el círculo. Cada cosa que hagas con amor regresará algún día. Si vives de acuerdo con el principio del círculo, vivirás plenamente, porque nada aporta más alegría que aprender a dar y a recibir con amor». El anciano ofreció una manta al chico y le animó a dormir. Cuando Sun Li cerró los ojos, pudo escuchar al viejo que canturreaba. ¿O era el río?
He aquí las palabras que Sun Li pudo escuchar aquella noche. Porque el camino de la vida es el camino del círculo. Todos los bellos actos fluyen hacia el mar, solo para regresar algún día, como el amable sol sobre el sauce llorón. Con el arrullo de la corriente del río y el calor de las ascuas de la rama aún encendidas en el círculo dibujado sobre la arena, el joven durmió profundamente durante toda la noche. A la mañana siguiente, muy temprano, Sun Li se despertó con ímpetu. El viejo ya estaba dando la bienvenida a un grupo de personas que acababa de llegar a la orilla del río. Sun Li vio que se trataba del príncipe de la gran ciudad. El príncipe, de quien se decía que tenía una enfermedad incurable, volvía a casa, a su palacio. Como no podía valerse por sí mismo a causa de sus dolencias, fue llevado a la balsa con sumo cuidado por algunos de sus sirvientes. El viejo saludó cortésmente al príncipe, sonrió y empezó a dirigir la balsa con destreza hacia la otra orilla del gran río. Durante el trayecto, como de costumbre, el barquero iba y venía por la balsa para guiar su curso. Cada vez que pasaba al lado del príncipe, el viejo lo miraba durante un rato. A medio trayecto, se le acercó y le preguntó: «Mi príncipe, ¿qué es lo que os hace sufrir?». El príncipe contestó: «Mi vida no tiene sentido ni propósito. No tengo alegría ni felicidad. He hecho todo lo que está en mi mano y sin embargo no tengo ninguna razón para vivir». El viejo asintió entonces y señaló los campos que lindaban con la orilla del río. «¿Veis cómo las semillas de un simple diente de león vuelan con el viento hasta caer en otra tierra y echar raíces, multiplicándose a sí mismas una y otra vez? Al darse a sí mismo, el diente de león crea 100 nuevas flores, mundos nuevos a partir del suyo, porque es el camino del círculo. Si dais a la vida, recibiréis vida como respuesta. Mi príncipe, todo os ha sido dado. Al no dar nada a cambio, sufrís de una enfermedad del corazón. No estáis siguiendo el círculo de la vida, que es el círculo del amor. Darse requiere valor, pero cuando lo hagáis, encontraréis un motivo para vivir y la vida regresará a vuestras venas». Cuando el viejo volvió a la parte delantera de la balsa, el príncipe llamó a uno de sus sirvientes. Sun Li pensó que el barquero sería castigado por haber hablado de ese modo, pero cuál fue su sorpresa al ver al príncipe apoyarse en el hombro de su sirviente y sostenerse en pie por primera vez desde hacía tantos meses. Al acercarse a la orilla, el príncipe sonrió. Tenía 2 monedas preparadas para entregárselas al barquero, pero solo puso una en su mano mientras decía: «Si estás en lo cierto, este es el camino del círculo, el camino de la vida. Anciano, eres muy sabio. Te ofrecería un puesto en mi corte, pero sé que no lo aceptarías. Así que con tu permiso, le hago este ofrecimiento a tu ayudante. Quizá haciendo esto, pueda corresponderte de alguna manera». El viejo miró a Sun Li y de inmediato respondió: Sí, mi príncipe. Siempre fue mi sueño llevar ropajes finos y convivir con la realeza. Acepto vuestro ofrecimiento. Muchas gracias. Os acompañaré». Cuando el grupo del príncipe se preparaba para partir, Sun Li se volvió hacia el anciano y le dijo: «Gracias, viejo. Has sido muy amable». El viejo
dibujó medio círculo en la arena con su bastón, puso 2 monedas en la mano del joven y respondió: «Recuerda siempre la lección que aprendiste en el gran río. El camino del círculo es dar y recibir con amor». Los años pasaron y el barquero transportó de una orilla a la otra del río